Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra entrevista, o bueno, ya regresando a las entrevistas aquí en Cambaleando el Fútbol. La verdad que teníamos mucho sin hacer entrevistas, casi puro programa de análisis estamos haciendo, pero bueno, gracias a Dios ya volvemos a entrevistas con un personaje que la verdad le ha dado mucho al fútbol y me parece también que tiene una gran trayectoria dentro del fútbol mexicano, también en el fútbol internacional, y que nos va a platicar un poco de su trayectoria, que bueno, la verdad es bastante larga, enfocado en el fútbol, y bueno, siempre es un placer escuchar a estas grandes personalidades que han dejado su huella, su granito de arena en el fútbol. Pero bueno, les presento le damos la bienvenida al profe Ernesto Mendoza, que estará con nosotros acompañándonos en esta entrevista. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está, profe? ¿Qué tal, Cris? Muy buenas noches. Pues un gustazo nuevamente estar aquí con ustedes en este programa y bueno, pues esperando que disfruten mucho de esta entrevista con un excelente director técnico, pero también una excelente persona. Profe, si me haces el honor de presentar al gran profe Pascual. Claro, bueno, pues mira, tenemos el gusto de charlar, porque yo normalmente les digo, no es una entrevista, es una charla de amigos, a Así mi es. querido profesor y maestro Pascual Sandoval Cervantes. Un gusto tenerlo en esta pantalla. Pues el gusto es mío, Ernesto, Cris, aquí estamos a las órdenes. Ustedes saben que, pues, mi pasión ha sido y será siempre el fútbol, desde todas las etapas. Afortunadamente me ha tocado pasar por todas las etapas, desde entrenar niños de 5 a 6 años hasta llegar a entrenar primera división, figuras importantes en el fútbol. Yo siempre he dicho que me ha tocado la suerte de trabajar con ellos. Pues de alguna manera el granito de arena que uno pone en todos los sentidos es gracias a la pasión que uno tiene. Evidentemente hay que prepararse porque día con día el que se va quedando en el pasado se anquilosa y no tiene mayor proyección, no tiene mayor posibilidad de trabajo. Desafortunadamente en todos los niveles y en todos los trabajos hoy, por edad, te ponen la cruz, te ponen un tache porque ya estás grande y posiblemente ya no seas útil. Pero yo les quiero decir que eso no importa y el que tenga la pasión y la vocación, evidentemente para ser profesor hay que tener vocación antes que nada, preparación, profesionalizarse en todos los ámbitos de la vida y aquí estamos a la orden. Gracias, profe, un gusto tenerlo aquí en las pantallas de Cambaleando el Fútbol para que nos platique por su trayectoria dentro de este gran deporte que nos apasiona. Profe, primero que nada, díganos en qué parte de la República nació. Aquí usted me mandaba su currículum, es odontólogo también de profesión universitaria. Le quiero preguntar cómo es que, bueno, dónde nace, dónde radica actualmente, si alguna vez ejerció como odontólogo y por qué le llegó también la pasión o quererse dedicar al fútbol. Bueno, primero antes que nada, yo soy nacido en León, Guanajuato, en el año 53, donde pasé la infancia hasta los 15, 16 años que tuve la fortuna de ir a probar en el fútbol con el Club Atlas. Yo estaba en las inferiores del Club León y de ahí fuimos al Club Atlas. Recuerdo que fuimos Manuel Guillén, un servidor, y al final de cuentas él no se quedó, afortunadamente no se quedó, porque luego fue una gran figura en el Club León, junto con el Chepe Chávez y el Cuiro Santoyo, que soy más o menos de esa generación. Y bueno, posteriormente me fui a Guadalajara y me enrolé en el fútbol, pero regresé a los estudios porque yo por el fútbol dejé los estudios ¿no? En la secundaria. Y en una ocasión cuando regreso a León siendo jugador de fútbol, veo que mis compañeros que eran compañeros de escuela ya estaban en prepa. Yo no había salido de la secundaria y dije, no, esto no puede ser, yo tengo que volver a entrar a estudiar. Y volver a entrar a estudiar y bueno, de alguna manera entre el fútbol y los estudios
fue mi vida ahí en Guadalajara. Jugué con la Universidad de Guadalajara cuando todavía estaba en segunda división. Jugamos la final, lo que hoy es Tigres de la Universidad de Nuevo León. En aquel tiempo jugamos la final U de Nuevo León contra UDG y la ganaron ellos. Si no mal recuerdo, ganaron 1-0 allá y empatamos allá en Guadalajara. Bueno, el tema es que en ese mismo momento la Universidad de Guadalajara decide comprar al Club Santos, que no es lo mismo que hoy el equipo Santos. En aquel tiempo había un equipo que se llamaba Diablos Blancos de Torreón, algo así, y la Unión Laguna. Eran dos equipos de primera división. Bueno, uno de esos dos equipos se compró y así llegó la UDG a primera división. Y ahí de esa manera, ahí hice mis pininos, pero pues, al final de cuentas fue el primer equipo rico millonario del fútbol mexicano. Contrataron a los mejores jugadores y evidentemente los que veníamos de abajo pues nos quedamos fuera, ¿verdad? Pero bueno, continuamos estudiando y continuamos de alguna forma jugando al fútbol y al final de cuentas al recibirme yo como odontólogo hice mi servicio social en un pueblito que se llama Silao, Guanajuato, donde está el aeropuerto hoy del Bajío, muy cerca de León, Guanajuato, abajo del Cristo Rey famoso. Ahí hice mi servicio social, pero ahí volví a jugar. Ahí Unión de Curtidores todavía jugaba y entré un rato, un pequeño tiempo y al final de cuentas evidentemente vi que no era lo mío y me retiré muy, muy joven, pero con el gusanito adentro pues, de hacer algo, ¿no? ¿Sí? Al final de cuentas, al regresar a Guadalajara, porque yo ya me había afincado en Guadalajara, regresé y siendo maestro de una escuela de la Nahua Chapalita de los Salesianos, me invitan a dirigir un equipo de juveniles y ahí me conoce Diego Mercado, que en paz descanse. Diego Mercado era en ese tiempo el director de lo que hoy es el ENVIT y me invita a estudiar. Y ahí me enrolé, definitivamente. Y la pregunta que me haces es que si ejercí, sí ejercí, pero platicando con un amigo psicólogo, le comenté que yo no me sentía bien, no me sentía a gusto, no me sentía bien, simple y sencillamente. Echamos una buena plática profesional y al final me dice, es que tú no eres de espacios cerrados, tú eres de espacios abiertos, tienes que dedicarte a otra cosa. Y dije, bueno, para luego es tarde, a regresar al fútbol. Y ahí fue cuando empecé y entré a estudiar la carrera. En aquel tiempo, creo que fuimos la segunda generación, donde estaba José Luis Real, Efraín Flores, de Platanito Hernández, toda una generación de formadores de jugadores. Y ahí es cuando me enrolo yo ahí y me invitan a trabajar al Club Atlas. José Luis Real era el director deportivo del Club Atlas, me invita y evidentemente empecé de abajo. Me invita a la escuela de fútbol, a la academia de los rojinegros del Atlas con niños de 5 y 6 años. Con tan buena fortuna que en un año me llevé todas las divisionales, es decir, pasé de una a otra y a otra. No sé por qué, digo, capaz que pudo ser suerte, pudo ser capacidad, qué sé yo. Al final de cuentas, llegué muy rápido arriba al primer equipo y pues esa es mi historia inicial. O sea, ahí inicié, yo me hice entrenador con Atlas, estoy muy agradecido con el Club de Fútbol Atlas de Guadalajara y evidentemente me tocó una gran camada de jugadores, porque yo al final de cuentas, en el tiempo de Luis Garistopán, que fue el técnico del primer equipo, yo fui un segundo auxiliar de él, pero me tocó dirigir al equipo de reservas profesionales. En aquel tiempo todavía se jugaba el torneo de reservas profesionales. Creo que fue el último año, 89-90, recuerdo bien, que me tocó dirigir ese equipo, del cual todos los jugadores, todos en absolutamente todos, llegaron a primera división, los debutó Garisto y muchos fueron figuras dentro del Club Atlas, como el Tope Castañeda, Carlos Nápoles, Alejandro Herrera, que era el portero, el segundo portero de Siboldi, y en ese tiempo me tocó tener de portero como segundo portero a Miguel de Jesús Fuentes, que hoy dirige al Atlante. El Atlante. Sí. Exactamente, y bueno,
La verdad, me tocaron grandes camadas ahí en el Atlas. La verdad era muy importante y muy interesante la formación del jugador, que era realmente mi vocación. Al final de cuentas, mi vocación era enseñar o formar jugadores. Lógicamente, como vas ascendiendo de categoría o de nivel, con lo que tú quieras, como lo quieras ver, pues vas pasando otras divisionales y, bueno, afortunadamente, la verdad me fue bien. Ese es, en síntesis, mi inicio. Profe, una carrera muy amplia en el Atlas, estuviste con muchos directores técnicos, la verdad es que de muy buen nivel y siempre obteniendo muy buenos resultados en esa larga etapa que estuviste en Atlas. Para ti, ¿quiénes fueron o quiénes consideras de los que aprendiste un poco más en esta cuestión? Porque estuviste también como auxiliar técnico. Y digo, la trayectoria que has tenido es vasta, suficiente, y eres el único, digo, hasta el momento, director técnico que ha estado en todas las ligas, ¿no? Entonces, ¿cuántos años en Atlas? Y para ti, ¿quién es de los mejores directores técnicos con los que estuviste trabajando? Mira, yo inicié en el Atlas en el año 86, arrancando con la Academia de Fútbol, y por azares del destino terminé mi relación con Atlas en el año 95, si no me equivoco. En ese Inter 95-96, pues me tocaron muy grandes, muy buenos entrenadores. Evidentemente a todos se les aprendió, a unos forma, vamos a decirlo, positiva, y a otros en lo negativo, lo que no debes de hacer, pero a todos se les aprende. Sí, es que Claro. así es esto, así es Sí, esto, claro, se claro. acabó. Pero yo creo que el que a mí me formó como técnico fue Luis Garisto Pan, que en paz descanse, un entrenador uruguayo que venía de Newell's Old Boys, lo contrataron acá en Atlas. Antes de Luis Garisto, me tocó estar con el Pistache Torres, o sea, leyenda ahí en el Atlas. Sí, cómo no. Me tocó estar con Francisco Ríos, el médico Ríos, que habíamos sido compañeros como jugadores en UDG, y cuando llega él al Atlas y yo estoy en las divisiones inferiores, me dice, vente, te ocupo, ayúdame acá arriba. Estuve con él, no sé por qué le decíamos el Loco Ríos o el Papas Ríos, qué sé yo. Él era médico de profesión, ¿eh? O sea, Sí. es médico, sí, exactamente. Y me tocó Carlos Reynoso, la etapa de Carlos Reynoso en Sí, Atlas. también. Y posteriormente, pues no recuerdo ese Inter si hubo algún interinato de José Luis Real, y luego pues ya llegó Luis Garisto Pan, con el que definitivamente me identifico bastante en el desarrollo metodológico de la enseñanza del fútbol, lo que yo le llamo el desarrollo de la inteligencia del juego. Hoy día todo el mundo corre, todo el mundo es más fuerte, todo el mundo es más veloz, qué sé yo, y trabajamos mucho el desarrollo muy poco el desarrollo de la inteligencia del juego, es decir, no los hacemos pensantes. Y yo ahí empecé a aprender el tema de cómo desarrollar la posición, cómo enseñarle a cada jugador, primero, su función primordial de un defensa es defender, evidentemente, pero hay que defender en muchos sectores. Posteriormente, cuando se va Luis Garisto, llega Marcelo Bielsa. Con Marcelo Bielsa realmente no tuve contacto directo, lo debo de confesar, pero estuve ahí cerca de él y la verdad también le aprendí muchísimo. También otro loco, ¿verdad? Porque también le dicen el loco Bielsa. Y yo creo que entre esos dos, ahí me quedo yo a los que más provecho les saqué. No que los demás no me hayan enseñado algo, pero a esos dos les saqué muchísimo provecho, la verdad, de las cosas. Y posteriormente, bueno, pues ya salí yo del club y empecé a canalizarme en otros sentidos. En Atlas me pasa una cosa bien curiosa que fue luego un estigma para mí, pero bueno, así es esto. En ese tiempo, la economía no era, bueno,
La economía siempre ha sido complicada para todos los clubes, pero en ese tiempo Atlas no tenía. Y cuando me dan el equipo, el de revisor profesional, les pregunto que quién va a ser mi preparador físico, quién va a ser mi auxiliar. Y el gerente de fútbol me dice, el preparador físico eres tú, el auxiliar eres tú, el todólogo eres tú. Bueno, entonces acepté el reto, pero de inmediato me puse a estudiar, me puse a preparar, y miren con quién me preparé. Hablando de preparación física, tuve a Rubens Valenzuela. Rubens Valenzuela, que estuvo en Pachuca, que estuvo en Cruz Azul, un monstruo, ¿sí? Mucho más joven que yo, porque llegó muy joven al Atlas. Pero después de él vino otro monstruo, que duró muy poquito en Atlas, pero a ese le aprendí un montón. El profesor Ortega. Profesor Ortega, que fue el preparador físico de el Cholo Simeone allá en España. Y recién hace poco vino, si no me equivoco, a Tigres. Casi estoy seguro que estuvo en Tigres, el profesor Ortega. Para mí, el mejor, porque te trabaja todo el desarrollo fisiológico con pelota. Y la verdad, para mí, trabajar con pelota es lo ideal. Eso de separar al atleta del futbolista, a mí nunca me gustó. Pero bueno, a él le aprendí bastante, ¿no? Entonces, con esos dos me preparé. Tuve cierta relación con Daniel Ipata, también uruguayo. Sí. Porque resulta que en mi tránsito del fútbol, me tocó ir a Uruguay. Trabajé un año en Uruguay. Nos tocó. Es lo que te iba a preguntar. Sí, por eso tengo mucha relación con el fútbol uruguayo. La verdad, me identifico con ellos. Dime. Profe, y esa aventura precisamente que te iba a preguntar de Uruguay, que estuviste con Jorge Audé, ¿cómo la viviste? ¿Qué tal? ¿Cómo viste el fútbol de allá? Y obviamente mucha enseñanza, profe. Sí, mira, evidentemente siempre hay que estar abierto para canalizar todo lo bueno que puedas encontrar. Y a mí me tocó la fortuna de ir a Uruguay con Jorge Aude, con Huracán, el equipo al final de cuentas, un equipo que estaba para el descenso, lo metimos a la Libertadores, la cual ya no jugamos por X razón. Aquel creo que se peleó con el club y pidió más dinero por haber pasado la fase de la Libertadores, y bueno, al final de cuentas se terminó la relación. Pero lo que más me motivó el estar allá, fue eso precisamente, el aprendizaje. Nosotros entrenamos por las mañanas. Uruguay es un país muy chico, muy pequeño, con poca economía, y el fútbol está por las mismas, ¿verdad? Con poca economía. El famoso Huracán, o sea, el parque Huracán, se estaba cayendo a pedazos. Yo tenía que entrenar en la playa de Montevideo, lo que es el río de la Plata, que divide a Uruguay de Argentina, sí. De Argentina, porque es una playa plana, casi firme, o sea, la arena es firme. Y ahí trazábamos las canchas, y ahí trazábamos los espacios reducidos, y ahí trazábamos todo. Porque el campo de lo que era el campo de Huracán pues, no servía para nada. De hecho, nosotros jugamos todo el tiempo de visitantes. Las anécdotas son bastantes, ¿verdad? Muy buenas para mí, porque preparamos al equipo allá en México, perdón, era un convenio con Cruz Azul. Curiosamente, el que iba de auxiliar para allá era Paco Ramírez, y Paco Ramírez dijo, están locos, yo no voy. Y bueno, al no ir Paco, pues me jalaron a mí, y afortunadamente, qué bueno que me jalaron, porque a mí me fue muy bien, la verdad. Yo aprovechaba todas las tardes para irme a las afueras del Estadio Centenario. Había unas canchas de tierra, donde se jugaba el baby fútbol. Y ahí modifiqué mi metodología. Ahí la modifiqué totalmente, porque vi el qué y el cómo salen tantos jugadores de Uruguay. O sea, los pequeñitos que sabían el desarrollo táctico de todas las posiciones. Eso fue lo que más absorbí de Uruguay, el desarrollo táctico de la posición. Y pues una anécdota muy bonita que yo guardo, porque allá le dicen las tapas, ¿verdad?, de los periódicos, las tapas de los periódicos principales.
nosotros Ajá. arrancamos contra Nacional, un monstruo, o sea, Nacional Grande. o Peñarol, Sí, Los dos grandes. Chivas y sí. América, ¿verdad? Por así decirlo. Ajá. Entonces nos tocaba abrir contra Nacional, ¿sí? En el Estadio Centenario, en el mítico Estadio Centenario. Bueno, pues al final de cuentas ganamos 2-1 y la tapa del día siguiente del periódico decía de la manera siguiente, literal, triunfo trico playero, porque así le decían al equipo, con sabor a tequila. Ok. Entonces, para mí fue algo, la verdad, muy, muy, muy padre, ¿no? Porque se referían no nada más a mí, sino al proyecto, porque el proyecto estaba apoyado por Cruz Azul. De hecho, el uniforme que utilizábamos allá tenía la publicidad de Cruz Azul, porque hubo un convenio para mandamos 3 jugadores de Uruguay a Cruz Azul. Ajá. Y Cruz Azul nos prestó 3 jóvenes, me acuerdo, que jugaron allá con nosotros en Uruguay. Esto es, así, en síntesis, mi pasaje ahí por Uruguay. Un país pequeño, pero con una prosapia tremenda en el fútbol. No, claro, bueno. Lo que fue curtirse, ¿no? Allá, ¿no, profe? En el fútbol sudamericano, sobre todo Uruguay con esa garra, ¿no? Que los identifica, sobre todo, como dices también, de dónde salen los jugadores, el nacimiento de los jugadores uruguayos. Pero también, profe, fuiste preparador físico de la selección mexicana de la primera A en Kingston. Tu opinión, una anécdota que tengas sobre ese momento que fuiste ahí con la selección mexicana. Bueno, les platicaba lo que me pasó en Atlas, ¿verdad? El estigma con el que luego tuve que luchar, porque a veces me querían contratar como técnico y decían, no, él es preparador físico. Y a veces, sí. me querían contratar como preparador físico y decían, no, porque él es técnico y te va a quitar, va a querer dirigir por ti. Entonces, contra eso luché toda la vida, pero bueno, así fue este tema. Bueno, como me preparé en Atlas, al final de cuentas, en un corto tiempo que salí del Atlas en el año 96, por ahí no recuerdo qué año, me invita un buen amigo, el Pelón Santillán, el hijo del Peterete Santillán, me invita a León a que lo apoye como auxiliar del equipo Los Brujos del Atlético San Francisco, no sé si los recuerdan, Los Brujos de San Pancho. Sí, cómo no. Y llego y empezamos a trabajar y todo, y al final de cuentas me dice, échame la mano como preparador físico también, porque no tenemos quien. Le dije, sí, yo te ayudo, no te preocupes. Y ahí arranqué. Ahí al año siguiente llegó José Luis Saldívar, que en paz descanse también. José Luis Saldívar llegó como técnico en lugar de Santillán. Santillán se quedó como auxiliar y yo seguí como preparador físico. En ese inter, cuando estoy ahí, cuando estamos en el Atlético de San Francisco, algo pasa de desorganización en la Federación Mexicana y se les enciman 2 partidos a la selección. El entrenador era Bora Milutinovic. No sé qué pasó, pero el mismo día, o sea, la misma fecha tenían 2 partidos. Por la misma semana, por así decirlo, no recuerdo si era la misma fecha. Y entonces de ahí viene que sugieren que la primera haga una selección y se vaya a enfrentar a Jamaica, a Kingston, porque Bora estaba, creo que acá en Estados Unidos había un partido. Y de esa manera fuimos nosotros, conformamos el plantel, evidentemente lo hizo el técnico y sus auxiliares, yo lo apoyé como preparador físico, y bueno, la anécdota es esa, que al final de cuentas fuimos a competir contra Jamaica, un estadio también mítico, muy, muy enorme, muy grande, y pues bueno, la tierra de Bob Marley, y así es de que pero eran férreos, ¿no, profe? Pegaban mucho los jamaiquinos, ¿no? Me imagino. Yo creo que te pegaban porque eran demasiado bruscos o sea, eran tan veloces y tan fuertes que no se alcanzaba a detener. Muy intensos, ¿no? Exactamente. Sí. Tengo otra anécdota que cuando trabajé con Venados de Mérida, nos toca ir a jugar a una isla que se llama San Vincent, ahí en el Caribe. Sí, cómo no. Y es un fútbol idéntico, pero jugamos en una cancha de cricket, ¿sí? Ah, caray. Sí, bueno, ahí se nos lastima un jugador argentino, me acuerdo, en Lartalo, me acuerdo de él, se nos lastima ahí en un pozo del juego ese de cricket, ¿no? Sí, entonces sí, de alguna manera el fútbol
la verdad a mí me ha dado mucho. Estoy muy agradecido con el fútbol. La verdad que el tránsito que he tenido ahí en el fútbol, desde las academias hasta la primera división, Claro. pues ha sido enorme. Y yo le comento a todos los que se están preparando que tengan primero vocación, luego preparación y una persistencia a prueba de fuego, porque en el fútbol con la mano en la cintura te quitan por nada. Es decir, por nada Exacto. te dicen, hazte un lado, ¿verdad? Pues hay que estar persistiendo continuamente y hay que estar preparándose precisamente para que no te digan, es que tú no tienes esto, a ti te falta esto. A mí me tocó la transición de las vacas sagradas del Atlas. Cuando yo llego al Atlas, Sí. todos los entrenadores de las inferiores eran el Gato Vargas, el Pillo Herrera, Pepe Delgado, Magdaleno Mercado. Imagínense, figuras, pero figuras. Y cuando yo llego, sí, ¿cómo no? pues me toca la transición con muchos problemas porque la clásica, el famoso bullying de tú quién eres, a quién le ganaste, tú ni jugaste fútbol, tú qué andas haciendo aquí. Y hoy pasa lo mismo. En aquel tiempo me toca a mí hacer la transición. Y ahora me toca el famoso fútbol digital. Ahora resulta que los que saben utilizar la tableta son los que dirigen. Bueno, el tema sí es los cambios generacionales. Profe, y bueno, después de esa magnífica, de ese magnífico pase que tuviste por Uruguay, la temporada 98-99, regresas. Sí, qué curioso. Regreso y me contrata el club de mi ciudad natal. Me contrata León. A Ajá. León se le había caído el equipo, si no me equivoco, Carlos Reynoso no le había ido bien, y entramos José Luis Aldívar y un servidor al Club León. También una anécdota muy bonita, porque pues, yo nací en León y evidentemente pues, eran los colores de mi ciudad, y bueno, pues llego y de alguna manera estamos poco tiempo, pero me voy a San Luis y vuelvo a regresar a León con Enrique López Zarza. Enrique López Zarza me lleva al Club León. Y ahí otra anécdota muy bonita, muy padre. Estaba para descender, o descendíamos nosotros León o descendía Atlante. Y en el último partido nos toca Toluca. Y ahí ya no estaba ya no estaba Enrique López Zarza porque no habían caminado las cosas, pero me toca estar ahí con Mario Ayala, si no me equivoco, y apoyado con Jaime Ordiales, que todavía era jugador, y con Luis Islas, que era el portero, y armamos el plantel para competirle al Toluca. Recuerdo que ante la pregunta que me hacen, me dices, ¿qué harías tú? ¿Qué propones? Le digo yo, pues jugaría con línea de 5, con 3 centrales, 2 fierros encima de Cardoso y de José María Morales, y se acabó con eso. Matándolos a ellos, matamos al Toluca, y en efecto, así fue. Nos fue muy bien, ganamos 2-1, se salvó el plantel, se salvó el equipo. Y la anécdota es la siguiente: se salva el equipo, hay fiesta en la cancha, y yo me corro, por la ansiedad me corro al vestidor. Subiendo al vestidor va bajando Faitelson y me dice, felicidades, profe, calificaron. ¿Calificamos a dónde o a qué? Calificaron a la liguilla. Increíble, calificamos a la liguilla. Y nos tocó América, luego, inmediatamente. Bueno, ahí se terminó la fiesta, ¿verdad? Pero bueno, las anécdotas del fútbol, digo, son muy bonitas. Igual hay ocasiones en que el fútbol te quita todo. Bueno, no el fútbol, los de pantalón largo, pero al final de cuentas creo que son más importantes y más interesantes las anécdotas positivas y las vidas positivas que te deja el fútbol. Profe, también después de eso llegas también a lo que vendría siendo la primera división, ¿no? Con Irapuato, me parece con Tampico Madero, ahí tienes unos pasos, y también te toca ser entrenador interino con los freseros de Irapuato, que bueno, hoy prácticamente lo tenemos de regreso en la primera división, bueno, en la liga de expansión. Profe, cuéntanos cómo fue llegar a la ciudad fresera de Irapuato, que para mí es una ciudad muy futbolera.
Mira, ese proyecto arrancó en Tampico, ¿sí? Ok. El proyecto arrancó en Tampico y no recuerdo cómo, la verdad no recuerdo cómo. Terminamos yéndonos a Irapuato, pero era el mismo plantel. Y en esa etapa de Irapuato, ah, ya recuerdo, salgo yo de Irapuato porque me voy a dirigir al Mineros de Orizaba, a la primera, Ok. precisamente. Y al regresar, porque no recuerdo cómo estuvo el tema administrativo, que no podía yo continuar con la Mineros de Orizaba por un tema administrativo. Y a nivel de la federación. Entonces, yo regreso a Irapuato y es cuando agarro el interinato porque había salido José Luis Aldívar. Entonces, yo agarro el interinato y estoy 2, 3 partidos y para sacar adelante el plantel. Al final de cuentas, ese plantel asciende y es campeón, ¿sí? Por eso, digo, yo arranqué el proyecto desde el principio de la pretemporada y evidentemente, ahora sí, como dicen en las fotos, por ahí salgo, porque participé. Y ese año a mí me entregan el Citlali como mejor preparador físico de la primera Sí. por el tema de Irapuato, ¿sí? Ujú. Pero yo ya estaba en Tlaxcala, otro equipo que pertenecía al mismo grupo, se llama Guerreros de Ok. Tlaxcala. Bueno, en fin, el tema es que yo brincaba de un lado a otro, no porque yo quisiera, sino porque yo dependía de un grupo de, de pues ahora sí que de dueños o de directores deportivos que me decían, ahora me ayudas acá, ahora me ayudas allá, y yo siempre estuve a la mano de todo el mundo. Así es. Profe, también ahí vi que trabajaste al lado del gran e histórico, y así lo voy a decir, para mí el más grande americanista, como lo es Cristóbal Ortega. Profe, ¿qué fue trabajar al lado de Cristóbal Ortega? Para mí, no solamente leyenda del Club América, sino leyenda del fútbol mexicano, que bueno, hace poquito lamentablemente falleció el buen Cristóbal Ortega. Sí, fíjate que justamente fue ahí en Tlaxcala, que yo dirijo 1 o 2 partidos y el dueño del club me dice, va a llegar Cristóbal Ortega y quiero que te quedes con él. Entonces le comento yo al dueño y le dije, ¿y ya le preguntaste a Cristóbal si él quiere que yo esté con él? Claro, claro, ya lo vimos. Pues bueno, participé con Cristóbal, y con Héctor Tapia, si no me puedo olvidar de él. Héctor ahí estuvo con nosotros. Ujú. No recuerdo quién más. Había un muchacho que había jugado en América y en Necaxa, de apellido Domínguez, no me puedo acordar de su nombre, que es de ahí Tlaxcala. Él nos ayudó también. Y la verdad, el tema de Cristóbal, una excelente persona, una humildad, a prueba de fuego, y siempre con la posibilidad de ayudarte en lo que fuera necesario. La verdad, una humildad a prueba de fuego, la verdad. Profe, y bueno, pues ya que están tocando ese paso, ahora sí que el paso también por el Club América, qué tal, cómo estuvo, ya ves, ahí con Jesús Ramírez, también con una inmensa gama de jugadores, la verdad, icónicos para América, ¿no? ¿Cómo Sí, lo viviste? ¿Cuál fue tu pasión ahí? fíjate que previo a llegar a América, Ujú. ah, yo tuve un Inter de, de no tener cabida en los primeros equipos o en el fútbol profesional, y estuve como director deportivo en Playa del Carmen, el equipo de Ujú. Playa del Carmen, lo que es solidaridad allá en, en Quintana Roo. Previo a todo esto también había trabajado con Venados de Yucatán. Así Quiero es. mencionar el tema de Venados de Yucatán porque para mí también fue un paso muy importante porque tuvimos un gran equipo, un gran equipo. Tuvimos a Oman Villic, a Bolsonelo, a Uwe Wolf, Ujú. a Memo Naranjo, a Héctor Quintero, Jorney Da Silva, Hugo Aparecido, este, Ujú.
No, teníamos un equipazo, la verdad. Era disfrutar del fútbol porque todos tenían buen pie. Fisiológicamente a lo mejor no éramos de los mejores porque era un equipo ya de edad, pero aprovechábamos el clima, La experiencia. jugábamos a las 3 de la tarde. Así es de que los equipos rivales se morían. Yo creo que al minuto 40 ya estaban listos. Nosotros, nuestra estrategia era tocar la pelota todo el primer tiempo para no prestárselas, que ellos corrieran atrás de la pelota, y en el segundo tiempo atacábamos y siempre, la verdad, nos fue muy bien. Bueno, ese fue el Inter de Mérida y de Playa del Carmen. Cuando estoy en Playa del Carmen, recibo una llamada de Jaime Ordiales, que estaba director deportivo en América. Sí. Pregunta que dónde ando, cómo ando, ya le dije. Dice, oye, necesitamos que nos eches la mano acá en el club. Tenemos un muy buen preparador físico, pero es muy joven y se lo están comiendo las figuras. Bueno, dije, está bien. Digo, la verdad, América, mis respetos. Ya, todo el entorno de América es totalmente diferente a todos los demás clubes. Y yo volé la noche X, y los esperé en el aeropuerto porque ellos venían de Brasil, estaban llegando con Rosinei, el muchacho. Sí, Adolfo, el brasileño, ¿no? El brasileño. Y llegaron al aeropuerto y ahí los esperé, nos fuimos a las camionetas del club, ya, directo a trabajar. Con Chucho Ramírez, platicamos y todo, conformamos el plantel, muy bien. Y en América, otra gran anécdota. Me toca a mí, como capitán de América, Pavel Pardo. Pavel Pardo, que lo conocí de niño en el Club Atlas. Pavel Pardo salió de una colonia de escasos recursos llamada la UCO, la Unidad Clemente Orozco, de ahí salió. Y bueno, la verdad fue algo muy bonito para mí, el hecho de haberlo tenido como pues, juvenil, infantil, y luego topármelo como capitán de América, y acababa de llegar de ser campeón con el Stuttgart allá en Alemania. Entonces dice que el fútbol ha sido fenomenal para mí. Oye, profe, también Adelante, Cris, adelante. No, le iba a preguntar porque me acuerdo de ese América 2011-2012 también, y no sé si tú tuviste algo que ver ahí, profe, llega el Negrito Medina y el Topo Valenzuela. Si no mal recuerdo, también eran jugadores del Atlas en ese momento, ¿no? Sí, ellos llegan después. Nosotros estuvimos en el 9-10. Ok. Y en el 11 llega La Puente y luego llega, si no me equivoco, el Piojo. Y el Piojo es el que lo trae Peláez. Exactamente. Y ahí viene el Negro Medina. ¿Sí? Pero no, el Topo yo lo tuve. El Topo ya estaba. El Topo sí ya estaba, porque recuerdo que cuando jugábamos línea de 5, el Topo era uno de los centrales. De eso me acuerdo perfectamente. Y después llega el Negro Medina con Miguel Herrera. Otra anécdota con Miguel Herrera. Digo, no tengo la posibilidad ahorita de mostrarles fotos, pero por ahí anda circulando, bueno, a lo mejor la tengo yo en mi Facebook. Hay una foto del año 87, si no me equivoco. Una selección juvenil de primera división para competir en un torneo del Sol, que se conformó y se hizo la preparación en Guadalajara, en el club La Primavera de la UDG. En esa foto, no sé si la tenga por ahí Ernesto a la mano, como jugador, está el Piojo Herrera, está Nacho Palau, está el Chavicos Enríquez, está Pedro Duana, y bueno, son de los que me puedo acordar así, brevemente. Esa foto la guardo con mucho cariño porque yo recién estaba despertando del cascarón ahí en Atlas y me mandan a esa selección como auxiliar de Lupe Pérez del sector amateur. Y él siempre trabajó en el sector amateur, pero en esa ocasión le dieron el equipo de la primera división, la juvenil de la primera división. Y bueno, así empecé a acumular
anécdotas, la verdad. ¿Sí? Y lo que me mencionabas de América, bueno, pues en América, la verdad, uh, de las cosas importantes, pues haber estado con Memo Ochoa, con Cabañas, que desafortunadamente Sí. ese año le toca Sí. el accidente, el evento que pues lo dejó fuera, pero me tocó tener ahí ustedes ven en la foto al Torito Silva, que había sido campeón en la sub-17. Shaggy y Diego Reyes. Shaggy Martínez y Diego Reyes, que Diego Reyes se debutó ahí en América. Y la verdad, digo, cosas muy, muy interesantes ahí en el club. Al final Profe, de cuentas, yo tengo ahí unas imágenes muy, muy padres también, precisamente con una transición que hacen hacia el frente y un gol de Chitiba, que lo cantaste, pero caray, tú y sí, fue un video que circuló, que lo vi, dije, caray, mira, qué emoción tan grande se siente cuando Chitiba, porque tú también estuviste ahí con Chitiba, y fuiste parte precisamente de esa preparación física, ¿no? Que traía en ese tiempo la sí, América. sí, en ese tiempo los extranjeros, si no me equivoco, era Chitiba, Aquivaldo, Uh-huh. aquel chileno que era realmente haitiano y nacionalizado chileno, Jambo Seyur. Jambo Seyur, Jambo Seyur, sí. Chitiba, y en ese partido que estás mencionando, el Rolfi Montenegro hace un gol desde media cancha. Sí. Cómo no. Ese partido lo guardo yo muy aquí grabado, porque ese Sí, partido se ganó 7-2. uh-huh. Y lo guardo yo porque unas semanas antes la directiva había hablado conmigo, no en reclamo, pero sí a manera de, oye, ¿qué está pasando? Porque vemos a Cabañas pasado de peso, vemos vemos a aquel, pim, papa, X. Y bueno, en esa semana tenía yo programado un trabajo de potencia, si no me puedo olvidar, con multisaltos, con trabajos biométricos, no recuerdo. Y le pedí a Pavel, como era el capitán, digo, oye, échame a andar al equipo, voy a poner unos ejercicios que son muy pesados y que más de alguno va a querer claudicar. Y él se puso al inicio de la fila. Y me acuerdo que cuando saltaba las vallas más altas, lo escuché perfectamente y lo escuchó todo el equipo. Saltó y gritó, esto es para ti, Ciña, y esto es para ti. O sea, iba mencionando los nombres de los jugadores de Toluca. Y mira que así Sánchez. fue, mira que así fue. Yo recuerdo que todos los goles nacieron en nuestra área. Todos quitamos la pelota en el área y hubo una jugada, hay un gol que hace Cabañas, que quita la pelota Pavel Pardo y el Rolfi se bota para después del medio campo, o sea, hacia nuestro campo. Pavel se la Uh-huh. descarga y el Rolfi empieza a hacer paredes con Cabañas. Y en base a puras paredes llegan y el Rolfi por sector derecho filtra la pelota sobre el segundo palo, llega barriéndose Cabañas y hace un gol. Y yo ahí Uh-huh. pues descansó mi alma, dije, bueno, ya está. Digo, el tema de lo que me habían hablado, pues está demostrado que no es así, pero bueno, tampoco yo me iba a pelear con nadie, ni tampoco iba a magnificar lo que los muchachos hacían, porque la verdad, los muchachos trabajaban muy bien. Ese gol de Chitiba que tú mencionas, si no me equivoco, fue el séptimo gol, y ya, pues fue una euforia total. La mía, pues brinqué, porque de igual manera había brincado en los otros goles, pero al final de cuentas, pues en esa toma, pues salgo yo, ¿verdad? En los demás goles no salí yo, pero bueno, eso es lo de menos. Sí, así es. Profe, también, no sé si fuiste parte, profe, del nacimiento del Club Tijuana ahí con Jaime Ordiales, ¿no? Ahí por el año 2005, me parece. ¿Fuiste pionero en el Club Tijuana, profe? Sí, así fue, creo que fue en el 4, no En estoy el muy 4, seguro. ok, ok. No estoy muy seguro por las fechas, ¿no? Pero fue una sociedad entre Sí, los Hank, sí. sí, pero Uh-huh. no los hijos que ahora están a cargo de eso, sino el padre. Padre, ok. Y el que era político, Han,
Han Ron puede ser. Han Okay. Ron, ¿no? Porque era el hijo de Han González y Han Ron era Exacto. okay, bueno. Se hizo una sociedad administrativa entre él y Valente Aguirre, aquel Valente Aguirre que fue famoso por ascender a curtidores, a León, o sea, fue presidente y dueño del Club León. Y entonces hizo una sociedad y invitó a Jaime Ordiales allá. Yo recuerdo que Jaime era el director deportivo de Atlas y cuando me invita a Tijuana, le digo, Jaime, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? No te entiendo. Eres el director deportivo del Atlas. ¿Qué vas a hacer a Tijuana? No, es que yo quiero dirigir y no quiero que me lo platique. Y yo le decía, no, yo no iría. Y entonces, a tipo de amenaza o a tipo de haz lo que tú quieras, me dice, contigo o sin ti, yo voy a ir a dirigir a Tijuana. Dije, bueno, pues es conmigo, vamos. Y así es como arrancamos allá en Tijuana. Sí, después, bueno, pues ya llegas nuevamente ya a otros equipos después de haber pasado también por Liga Premier y todo eso, y llegas como preparador físico al Necaxa, profe. Bueno, lo que sucede es que como Necaxa y América todavía eran parte Hermanos. de Eran hermanos, hermanos. por así decirlo, eran hermanos. Bueno, el América me manda, o bueno, el grupo de dueño de América me manda allá a Necaxa. Y justamente también ahí el técnico es Jaime Ordiales, que desafortunadamente tiene un proceso de cáncer en ese tiempo, se va del equipo y se queda Armando González, el papá de la hormiga González. ¿Sí? Ok. Okay. Armando González había jugado de 9 ahí en Chivas, evidentemente. ¿Sí? Y bueno, pues él terminó siendo el técnico porque él formaba parte de la directiva del Club Necaxa. Y al final de cuentas él termina dirigiendo al equipo y sí. Recuerdo que la famosa hormiga, pues yo lo conocí de pequeñito y pues era la hormiga porque se la pasaba recogiendo hormigas ahí en su casa. No recuerdo si tendría 4 o 5 años el chamaco, o tal vez menos, no sé. Pero, pues sí, el padre de la famosa hormiga fue el técnico de Necaxa. Profe, ¿qué jugadores tuviste ahí en Necaxa? ¿Qué etapa fue? ¿Y qué técnico? No recuerdo a ciencia cierta bien, pero tuve a Padilla, que hoy es el auxiliar de ahí de Necaxa, Sí. a Barbosa, que había estado en Chiapas, al Chagui Martínez, a Chagui, sí, cierto. Mario Pérez, ay, me pusiste a temblar, o sea, sí, es que no fue una etapa muy, cómo olvidar, tuve al Negro Sandoval, ¿sí? El negrito, como que el hijo también está ahorita en Chivas, ¿no? El hijo está en Chivas, el hijo nació ahí en Veracruz, Sí. cuando pasó por Veracruz el Negrito Sandoval. Sí, son de los que más o menos me puedo acordar. Ya, tendría que echar a andar mi máquina en un, ¿cómo le llaman? Back time y no me da ahorita. Había un Omar Hernández, que es el que está ahí en la foto a un lado de Mario Pérez, central, que era junto con... ya recuerdo, Cervantes también lo tuve ahí de central. Cervantes que recién andaba... Horacio. Bueno, a Horacio Cervantes y a Diego Cervantes creo que también lo pude haber Diego. tenido, pero Fue había otro Diego, ¿no? Cervantes, un central zurdo que recién estuvo con Celaya, cuando nosotros ganamos con la Atlante, le ganamos la final ahí en Celaya, ahí estaba Cervantes. No recuerdo su nombre, un central zurdo, pero que salía de ahí de Necaxa. Ok. Grandes equipos que te tocó ver, profe. Ya después, en el año 2017, profe, llegas a Estados Unidos, ¿no? En Austin. Platícanos tu etapa de llegar a Austin. Un fútbol me parece pues muy diferente, ¿no? Al mexicano, o había similitudes, profe. No, ¿sabes qué pasa con mi paso por Estados Unidos? Es que en el año 87-88 aproximadamente
a José Luis Real lo invitan a Houston a dar unas conferencias o unos supercamps, no recuerdo qué. Y luego me dice, no, yo no quiero ir, ve tú. Y yo vine en primera instancia, estuve en Houston, en Waco, en College Station, tuve una gira grande ahí por Texas. Y ahí es cuando empecé yo a ver el tema de acá, de Estados Unidos. Posteriormente, en el año 16, creo que fue en el 16, si no me equivoco, cuando el Sonny Guadarrama, México-americano, que jugó en Necaxa, el Sonny Guadarrama se retira de Dorados y me habla y me dice, oye, échame la mano, quiero echar a andar un proyecto. Y vine con él a echar a andar un proyecto de academia. Y al final de cuentas, pues empezó a generar un entorno adecuado, pero en ese mismo tiempo me habla el Fati Navarro, que estaba como Fati Navarro, que lo tuve de jugador en Atlas. Al Fati Navarro también lo encuentro en un barrio, en un equipo que se llama Leones de no sé dónde, y me lo llevo al Atlas. Terminó jugando con Bielsa, precisamente. Y el Fati Navarro era el director deportivo, gerente, qué sé yo, un club de la Premier, hombre, Real Cuautitlán, el Real Cuautitlán, y de ahí me regreso, no me quedo en Estados Unidos, sino voy ahí a Real Cuautitlán, y ahora en esta etapa, que entré en un receso con el Club Atlante, pues yo siempre quise estar acá, ¿sí? Lógicamente empleado. Hoy no estoy empleado, no trabajo, simplemente soy asesor de un proyecto, evidentemente porque... Es un año sabático, profe. Más o menos, pero que ha sido muy interesante, la verdad. Me he puesto a ver Pero lo que es el fútbol colegial, el fútbol semiprofesional, el fútbol profesional que ha ido creciendo y ha ido generando mayor amplitud. De pronto vemos la famosa liga, esa que se juega entre Estados Unidos y México, y nos terminan barriendo, pero bueno, hay muchas ventajas para ir. Las ventajas de jugar acá y las ventajas de los viajes. Los equipos mexicanos tienen que viajar, cruzar de California a Miami, qué sé yo, ¿sí? es la muerte. Yo vine con América al Interliga, el Interliga que se jugaba antes como un premio para ir daba pase a Libertadores. A la Libertadores, exactamente. Entonces, ahí me tocó vivir, me tocó ir a Houston, me tocó ir a Frisco, a un lado de Dallas, y luego me tocó ir a Kansas, si no me equivoco, qué sé yo, andábamos del tingo al tango. Pero bueno, claro. en aquel tiempo eran equipos mexicanos entre sí, nada más. Y ahora no, ahora pues ellos están en su casa, ellos te reciben y el que viaja es el mexicano, ¿no? Y esa razón han antepuesto que el próximo torneo, dicen, a visita recíproca, órale, ahí cambian las cosas, yo creo, ¿no? Pero sí ha crecido bastante el fútbol de Estados Unidos, de la MLS, y hoy día hay una liga que le llaman MLS Next, que es algo así como las fuerzas básicas de ellos, y van creciendo, la verdad, van creciendo, evidentemente son muy organizados y tienen todo el dinero del mundo para tener todo. No, claro. Pero, profe, esa etapa que pasaste en Atlante fue, creo que también una de las mejores y obviamente, pues, encargado de un proyecto que fueron las que estaba ahí la cuestión de las fuerzas básicas, ¿no? Pero la verdad es que dejaste una buena semilla ahí plantada. Mira, lo de Atlante fue para mí también muy interesante, como todos los clubes, ¿no? Pero lo de Atlante, de inicio yo iba de metodólogo y terminé siendo todólogo. Así es. Lo digo en el buen plan, ¿ok? No estoy Así criticando nada, simplemente que ante ciertos problemas, Jorge Santillana y Mario García, que era el técnico, pues me decían, oye, échanos la mano con esto. Bueno, terminé siendo preparador físico de Mario, terminé siendo auxiliar de Mario,
pero terminé siendo campeón con Mario. Otro loco. Así es. ¿Sí? Entre el loco Bielsa y el loco Mario García, ahí se van. Oye, profe, Pero pero bueno, ¿concuerdas conmigo, profe, que el profe Mario García, bueno, en mi punto de vista, por cómo trabaja, que lo hemos visto trabajar, por su trayectoria, ¿no crees que debería de tener una oportunidad dentro de la primera división del fútbol mexicano? A mí me parece un gran entrenador que muchos equipos, en mi punto de vista, deberían ir a pelearse por Mario García, que ahí lo tienen a la vuelta de la esquina, y no ir por ciertos entrenadores que a lo mejor ni la metodología del fútbol mexicano conocen, y Mario la conoce a la perfección, me parece. Sí, yo creo que debería de tener una oportunidad. Digo, a veces se le critica en el sentido estricto del manejo personal, de confrontarse mucho con el jugador. Pero se confronta en el sentido estricto de mejorar al jugador. ¿Sí? Claro, Un entrenador que no tenga disciplina o que no te corrija, termina por ser apabullado por los jugadores. Entonces, claro. no es que él se quiera pelear para ser más o decir yo soy el que mando, no, porque además cada que te grita o cada que te impulsa es eso, para ser mejor, no para ser peor. Entonces, sí tiene sus asegúnes, pero yo digo que sí tiene con qué, sí tiene con qué brillar, sí tiene con qué competir y sí tiene con qué terminar siendo eso. Miren, en la etapa de él salió Juan Pablo Domínguez al Toluca. Claro. Sí, como el Juanpi. Ni más ni menos. Se fue la Jun a Europa. ¿Sí? Digo, la HUD. La HUD. Sí. ¿Sí? Daniel. Sí, ¿no? Daniel. Se fue Portales a Europa. ¿Sí? O sea, ¿cómo no? Y eran jugadores desechados de otros planteles. Y cuando llegaron con él, modificaron esa conducta, modificaron eso, los potenció y los mandó a otro lado. ¿Sí? Claro. Y así ha sido el camino de Mario García. Yo creo que Mario García, en su momento, porque también volvemos a lo mismo, no, es que ya se le pasó el tiempo y no, ya no puede ser, o sea, pero hoy día un proyecto como Atlante, por decirlo, que está por regresar a primera división, que lo tuviera como el metodólogo de toda la institución, claro, lo que le serviría. Y me refiero al Atlante porque ya trabajó con Atlante y él lleva el escudo del Atlante tatuado. Pero puede ser otro equipo, puede ser Querétaro y Puebla. Así es. Están en el traste, pues podrían ir por él, como dices tú, Chris, ir por él y ser el técnico de esos equipos. ¿Yo dónde me gustaría, profe? En Pumas, ¿Por qué no? Me gustaría... ¿Por qué no? Porque además es un buen proyecto precisamente de esa manera como tú lo estás pensando. Claro. Aquí vamos a ver algunos comentarios que tuvimos mucho. Bueno, Jerry Flores se hace presente. Villaluna dice, excelentes anécdotas. Esas quedan para siempre. Le mandamos un saludo a Villaluna. Dice, muy interesante la trayectoria del profe Pascual. Felicitaciones y saludos a todos. Nos dice Jacqueline Guerrero, que le mandamos un saludo. Dice, saludos, Cris. Amigazo Ernesto Mendoza. Un fuerte abrazo para el profe Pascual. Éxito. Nos dice el buen Felipe Hurtado. El Corcel Rocinei, el mejor contención extranjero que ha llegado a la América. No sé, profe, ¿concuerda con ese comentario de Villaluna? ¿El mejor contención? Yo digo que sería, bueno, no contención, pero a lo mejor ahí ha jugado Fidalgo, ¿no? Que a lo mejor es un jugador que va más hacia adelante, pero en cuanto a pivote, no sé quién podría ser. Lo que pasa es que depende de la figura que utilices, ¿sí? O sea, hoy día con el 4-3-3, que lo transformas en un 4-2-3-1, yo creo que Rocinei fue importante en el plantel, fue muy importante, pero tal vez a lo mejor ha habido tiempos le doy un nombre. Guido Rodríguez. Guido Rodríguez, el argentino, para mí, de los mejores, Sí, lo que pasa es que son diferentes etapas. Yo te puedo decir, yo para mí, el Cabezón Luna, exacto, o sea, pero son etapas diferentes. O sea, por eso te digo, depende de la figura del equipo. Para mí Rocinei no era un 5-5, para mí era
un doble 5 de ida y vuelta. Ok, sí. Para mí, ¿verdad? O sea, un fierro, pues no era, porque el fierro, por ejemplo, es el que hoy dirige a Tigres, ¿sí? Pizarro, Pizarro. Ese era un fierro, ese era un 5, ¿sí? Que hasta de central jugaba y lo hacía bien, ¿eh? Por eso te digo, o sea, esos eran fierros. Un Macherano, por ejemplo. ¿Cómo Macherano, no? era un 5. Sí, cómo no. Ahí en Barcelona, ¿no? Entonces, depende de las figuras, ¿no? Entonces, digo, ¿era buen jugador? Sí lo era. Porque además técnicamente era muy dotado. Brasileño al fin. Dice S72, creo que se le olvidó a Cristante por el gesto del diablito que hizo ante el América, ¿no? El día antier, me parece. Dice Digital Fútbol 2.0, página hermana también de Cambaleando el Fútbol y del buen profe David Hernández. Saludos, qué gran personalidad hoy en la entrevista. Felicidades, Cambaleando el Fútbol, profe Ernesto y sobre todo, profe Pascual. Excelente charla, nos dice David Hernández de Digital Fútbol 2.0. Mi Pascual, dice Felipe Hurtado, mi Pascual, ¿cuánto tiempo te ha costado para obtener la excelente experiencia dentro del fútbol? Bueno, es una pregunta que hace, me parece, el buen Felipe Hurtado. Profe Felipe, un gusto, tu saludo. Bueno, digo, aquí a veces no nos gusta mencionar la edad, pero ya tengo 72 años, Felipe. Así es de que, imagínate, desde el año 86 hasta ahora, pues ya corrió el agua debajo del río. Profe, pero ese cúmulo de experiencia que tienes, y la verdad, pues yo me siento agradecido y complacido, porque bueno, pues estuve a tu lado apoyándote y la verdad que te aprendí mucho, ¿no? Tú una vez me dijiste una situación muy, muy cierta. El analizar un partido no te lo puedo enseñar porque eso ya se trae, ¿no? Y gracias a ese consejo creo que se ha desarrollado por ahí esa pasión y de ver diferente el fútbol, que eso fue pues un consejo gracias a ti. Sí, el analizar un partido de fútbol es evitar estar con gente a tu alrededor, porque cuando estás con gente a tu alrededor, amigos o aficionados o qué sé yo, te distraen constantemente y te dicen, oye, Sí. ¿verdad que tú hubieras hecho esto? Y no, o sea, para analizar un partido hay que estar fuera de todo eso. Y para mí, el análisis de un partido, para mí, porque yo se lo aprendí a Luis Garisto, es estar arriba de la tribuna, atrás de una de las porterías. Es correcto. Y ahí analizas todo. De ahí ves todo absolutamente. Claro, porque en el fútbol hay tomas que no podemos ver dentro de la cancha y que es importante ver a lo mejor la salida de un central, el cómo se ordena, y son cosas que no ves y que en la cancha las puedes ver y que hoy prácticamente las está implementando Luis Enrique, ¿eh? Luis Enrique se está subiendo ya un andamio o algo así dicen para observar mejor el fútbol, alguien que a lo mejor ese tipo de cosas pueden revolucionar un poco al fútbol, pero concuerdo, profe, porque yo cuando no voy a ver fútbol con mis amigos, me critican que soy un esto, que quién sabe qué cosa, pero prefiero ver el fútbol solo, porque como dice, profe, le ves más detalles al fútbol, Así es. le pones más atención que estar con un amigo y que te cuenta y que yo haría esto y que es roja, que es amarilla y que... No, yo creo que es mejor ver fútbol solo. Uno de mis primeros trabajos en el Club Atlas con Luis Garisto fue eso. Me mandaban a mí al DF cada 15 días porque Nesa nos dejaba al equipo. O sea, es decir, el equipo que enfrentaba Nesa, en 8 días lo enfrentábamos nosotros. Entonces a mí me tocaba ir a grabar y analizar y pasarle todo el reporte a Luis Garisto, ¿sí? Y curiosamente me topaba siempre en el aeropuerto a Mario Carrillo. Mario Carrillo hacía el mismo trabajo para la Volpe en Chivas, ¿sí? Entonces, te digo, un cúmulo de anécdotas y de experiencias que me fue dando, y ahí, precisamente con Luis Garisto, fue que aprendí eso, precisamente me dijo, me vas a hacer 10 minutos de la toma de la defensa. ¿Cómo se mueve la defensa? En sentido horizontal y sentido vertical. Y luego a los siguientes 10 minutos te pasas al medio campo y me vas a tomar a los volantes. Y a los siguientes 10 minutos me vas a tomar a los delanteros. Y al final te vas a ir atrás de la portería y ahí te sientas y me tomas todo. Y ahí empecé a analizar el fútbol y ahí empecé precisamente lo que siempre he pregonado.
el desarrollo táctico de la posición. ¿Sí? Hay que Dice enseñarle al central. Villaluna. Ah, claro. Dice Villaluna, última pregunta para el profe. Si recuerda el profe Hernán Martínez Cortés, auxiliar de Enrique Mesa muchos años. Sí, claro que sí. Sí. No tuve el gusto de trabajar con él ni tampoco convivir con él, pero evidentemente, digo, ese cuerpo técnico de Enrique Mesa fue muy importante. No nada más Enrique, toda su gente que le ayudaba. Sí, no, claro, lo que ganó también el nada profe más Mesa. quiero matizar lo siguiente, ¿sí? El tema del desarrollo de la inteligencia del juego, ¿sí? Hay que enseñarle a todos los jugadores su posición. Por ejemplo, lo ponía el ejemplo, el defensa central. El defensa central hay que enseñarlo a romper a su derecha y hay que enseñarlo a romper a su izquierda. Pero hay que enseñarle qué es lo que tiene que hacer en esa circunstancia de partido para poder perfilar, para poder temporizar o para poder quitar la pelota. Y ya que la quité, ¿con quién puedo jugar? Después, ¿cómo romper hacia adelante? Por el sector central, que vas a caer a la zona de contención. Entonces, esas tres cosas importantes hay que enseñarle al central. Al lateral, ¿qué hay que enseñarle? Al lateral hay que enseñarle a caer a la zona de volante y terminar como, entre comillas, como extremo, que ahí yo no voy de acuerdo. Es que es carrilero. No. El lateral es lateral. El lateral es profe, lateral. pero también el lateral sí, creo que su primera función debería ser el defender y luego atacar, ¿no? Porque está en la línea de la defensa. A eso voy, precisamente. Claro. Si tú eres lateral derecho y tu equipo ataca por el sector izquierdo, en defensa, ¿qué tienes que hacer? Recorrer hacia el centro como si fueras un doble 5, hasta ahí, y no rebasar aquellos campos famosos de Bielsa. Bielsa dividía la cancha en 16 y en 32 espacios. Y te decía, primero tienes que aprender tu cuadrito, después el siguiente, y luego el subsiguiente, y luego ir ascendiendo, y luego el lateral derecho, te decía, tiene que saber trabajar centro a derecha en todos los sectores. Todos los sectores. Y te la tenés que aprender. Hoy día, yo es lo que pregono y la verdad, hay que aprovechar la etapa digital y por qué no mandarle a los jugadores, a ver, hijo, esto vamos a entrenar mañana y quiero que mañana de tarea me digas el qué y el cómo lo tienes que hacer. Los famosos recorridos, profe, nada más. En nada forma más. Y no perder nada más la marca y todo eso, ¿no? Que es muy importante. Sí. Mira, en la etapa formativa es importante, ¿sí? Ahora en la sub-20, en el segundo partido, si no me equivoco, yo hablando con Mario García del tema del partido, y justo se equivoca Misael, se equivoca en regalar el centro. En lugar de tapar la línea de pase por el centro, se queda viendo al rival y quiere ir por el rival y le meten la pelota por el medio. Y ahí cae. Por el medio, sí. Y le dije yo a Mario, el segundo gol, ¿no? De Pelistri, el segundo, ¿no? El segundo gol. El segundo gol. Y digo, mira, es desarrollo táctico de la posición, pero es precisamente parte de nuestra función, la enseñanza de todo esto. Así es, profe, pero bueno, ya por terminar, profe, la última pregunta, en mi caso, ¿qué le falta al profe Pascual para cumplir en este mundo, en esta aventura del fútbol, profe? Bueno, afortunadamente creo que ya nada. Estoy en una etapa ya, en mi última etapa. Yo soy feliz formando jugadores, yo soy feliz enseñando y si me toca regresar a esa función, la seguiré apoyando y si me toca ir a apoyar a algún técnico que luego me hablan y oye, estás disponible también, pero a mí el fútbol me dio todo y yo estoy dispuesto a darle todo, hasta incluso llegar a una academia de niños de 5 a 6 años, porque es vocación. Profe, claro, y ahorita, bueno, pues estás haciendo muy bien las cosas por allá, precisamente en Austin, y bueno, la verdad es que eso habla bien de ti porque la humildad que tienes para bajar precisamente con fuerzas inferiores, porque es lo que te encanta, es lo que te motiva, es lo que te mueve, el estar formando jugadores y que siempre te gusta estar en el campo de juego.
Para mí es muy importante el campo de juego. Mucha gente, cuando me ve trabajar y de pronto me pregunta la edad y les digo, tengo tanto, me dice, no es cierto, no puede ser. Todavía corres atrás de una pelota, todavía la dominas, todavía pegas, todavía tal. Bueno, bendito sea Dios que me dio esa función, bendito sea Dios que me dio ese trabajo y bendito sea Dios que me dio esa vocación. Gracias a Dios, ahí estamos y hasta que Dios me diga, agarra tus zapatos y vámonos, hasta entonces. Claro. Pues bueno, profe, le quiero agradecer por su gran tiempo, por esta gran charla que tuvimos hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol, por esas grandes anécdotas, profe, por esas grandes historias que me imagino todavía han de faltar muchísimas más, ¿no? O sea, vaya, Sí. desde el 86 hasta ahora, todo lo que vivió con jugadores, con entrenadores, conociendo países pues es una gran riqueza futbolística y conocimiento, profe, porque no solamente fuiste entrenador, sino auxiliar técnico, sino preparador físico. Me parece de los pocos entrenadores muy preparados en ese ámbito, porque sabemos la diferencia que hay en el fútbol de tú nomás eres preparador físico y tú nomás eres entrenador, y ahí se encasillan. Entonces me parece que tú eres una persona muy completa, también en formación. Entonces, profe, te agradezco por esta charla. También mis mejores deseos para tus próximos proyectos, profe Pascual, y no sé si tengas algo que decir en tus próximos proyectos, algo que tengas en puerta hablando en esta cuestión deportiva. Por ahora nada, a la espera de lo que pueda suceder ahora en noviembre, diciembre, porque primero, por cuestión legal, yo tengo que regresar a México porque el permiso que te da la visa de turista es de 6 meses y estoy por cumplirlos, así es de que tengo que regresar y ya se verá. No he movido nada porque acá sigo inmerso. Cuando ya esté allá, pues seguro que me sentaré a platicar con 2 o 3 personas que ya hablaron conmigo y que les dije con todo gusto, a mediados de noviembre podemos sentarnos a platicar. Pero, como dicen por ahí, del plato a la boca se cae la sopa y por eso no lo menciono. Eso es todo. Profe, pues ya que estamos en eso y digo ya que vamos casi a cerrar el programa, un consejo que les puedas decir a todos esos jóvenes que nos están observando, que nos están viendo, porque es muy importante esa comunión que tú tienes con los jóvenes y que obviamente esperemos que les llegue. Bueno, para el joven, lo de siempre, ¿verdad? La disciplina, el temperamento, el carácter, la persistencia, la consistencia en toda tu preparación es importante. Si no tienes disciplina es muy complicado llegar a ser alguien, no en el fútbol, en la vida. Entonces, el fútbol que sea parte de tu vida o de tu formación para ser un buen ser humano, para ser, qué sé yo, un ente, un ser íntegro, porque de otra manera se complica la vida. La vida te da palos a cada rato y hay que saberlos sacar adelante. El famoso vocablo de la resiliencia hay que tenerla así a cada rato, porque llega uno y te dice, tú no sirves, tú no debes de jugar, tú quién eres, bla, 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 bla. No, claro. No agachen la cabeza, no le crean a quien le dicen que ustedes no pueden jugar. Claro que ustedes pueden jugar, pero ¿con qué? Con disciplina, temperamento, carácter. Lo que yo hice énfasis en el regreso de Uruguay fue eso. La fortaleza mental que tienen ellos contra nosotros es abismal. Nosotros no tenemos mucha fortaleza mental. Técnicamente, en aquel tiempo yo decía que técnicamente éramos mejores, y yo creo que siguen siendo mejores, pero en lo táctico ellos nos llevaban calle, y en la fortaleza mental, peor todavía. Ellos, a mí, me dicen, profe, ¿por qué te fue bien en Uruguay? Les voy a decir por qué, porque yo era mexicano. ¿Y eso qué? Todo el jugador uruguayo se acercaba conmigo y me decía, profe, llévame a México. Llévame, allá se gana plata, allá se gana dinero. Sí, claro. Sí te llevo. Rómpete el crisma ahí en la cancha. Claro. Sé el mejor y entonces te puedo llevar. Y todos lo hacían y afortunadamente nos fue bien. Claro. Pues así es, profe. Muchas gracias, insisto, por esa gran charla. Esperemos una segunda entrega, ¿por qué no? De esta gran charla, porque, insisto, hay varias anécdotas en el tintero.
Te agradezco, profe, el mayor de los éxitos y pues bueno, que recuerden la gente que acabando la entrevista con el profe Pascual, pues tenemos programa jornada 14 aquí en Cambaleando el Fútbol. Nomás tomamos agua, hacemos algo, vamos al baño y empezamos con la jornada 14 del fútbol mexicano. Profe, muchas gracias. Profe Pascual Sandoval Cervantes, el mayor de los éxitos, profe. Muchísimas gracias a ustedes, Ernesto, Chris, estamos a las órdenes, cuando gusten. Claro. Aquí seguimos charlando de fútbol. Claro, y ya sabes, te esperamos con los brazos abiertos por acá, mi querido Pascual. Gracias. Y aquí nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Profe, a la gente que comentó, que compartió, muy buenas noches, pásela bien, hasta luego. Bye, bye.